Hola, mi nombre es Carolina Corredor. Yo soy estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil y hago parte del laboratorio de vibroacústica. Mi trabajo es con materiales descartados como aisladores acústicos y hoy les voy a compartir dos de los materiales con los que he trabajado. El primero es un compuesto de argamasa con caucho de llantas descartado y el segundo es la utilización de placas de circuito impreso como aislante acústico. Para hablar de el uso de estos materiales como aislantes, primero tenemos que hablar de acústica. La acústica es una rama de la física, ella es interdisciplinaria y estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, todo el espectro de frecuencias, como ondas mecánicas que se propagan a través de la materia por medio de modelos físicos y matemáticos. La onda mecánica se genera a través de un movimiento. Este es un movimiento oscilatorio que mueve las partículas que están alrededor del elemento que se está moviendo y las partículas entonces comienzan a oscilar alrededor de un punto, ellas no se desplazan. Cuando ellas oscilan, entonces van a generar unos puntos donde están todas juntas y se genera un punto de mayor presión y luego generan también un punto donde se dispersan y se crea un punto de menor presión. Por eso la onda acústica siempre la dibujamos como un seno, donde estamos representando la presión de esas partículas de aire o de cualquier fluido a través del tiempo. La acústica estudia la generación, transmisión y los efectos del sonido. Entonces ella es una rama bien amplia porque, por ejemplo, en la generación podemos tener participación tanto de la medicina como de la ingeniería eléctrica. La medicina en la generación y la biología en la generación de los ruidos que hacemos los animales, la comunicación, ahí entra también un poco la psicología y la ingeniería eléctrica también entonces la generación de dispositivos que pueden producir ruido. Tenemos la transmisión de ruido, cómo viaja el sonido de un lugar a otro. Entonces aquí podemos tener las ciencias de la Tierra que utilizan la acústica para medir, por ejemplo, las ondas sísmicas. Tenemos la ingeniería mecánica, que es donde yo participo, que estudia ese fenómeno del movimiento de la partícula en el medio, puede ser aire o puede ser un material sólido. Y finalmente tenemos la percepción del ruido, donde otra vez tenemos tanto el aparato auditivo, que nos ayuda a nosotros mismos a percibir el ruido, como algunos aparatos electrónicos que nos ayudan a estudiar el ruido. Entonces podemos tener micrófonos para estudiar el ruido audible o podemos tener dispositivos de ultrasonido que nos ayudan a entender el ruido en frecuencias más altas. Dentro de la transmisión de ruido existe un área que se llama el control de ruido. El control de ruido se divide en dos grandes ramas. La primera es el control activo de ruido, que consiste en que vamos a aprovechar la forma de la onda del ruido, imaginándonos que el ruido tiene esta forma de esta línea roja, y vamos a generar algo así como una antionda. Entonces, si aquí la presión aumenta, aquí la presión disminuye, generamos la antionda a través de un parlante y cuando sumamos estas dos ondas, entonces la onda resultante va a ser algo que tiende a cero y así vamos a poder cancelar el ruido. El control pasivo de ruido, por su parte, es un control que ya no tiene nada que ver con el tiempo real, digamos, sino que vamos a aprovechar la característica de los materiales para disminuir el ruido que está a nuestro alrededor. En este caso, por ejemplo, en un estudio de grabación, lo que queremos es disminuir la cantidad de ruido que se refleja para que la persona solo esté escuchando el sonido que está emitiendo. En esta área es donde yo trabajo y es donde yo quiero aplicar el uso de materiales descartados. ¿Cómo funciona el control pasivo de ruido? Tenemos una barrera, un material, donde choca una onda de sonido incidente y esa onda se divide en tres partes. Una parte
se refleja, una parte se disipa y una parte se transmite. Y sabemos que la energía incidente es igual a la suma de la energía que se refleja, la disipada y la transmitida. Siendo que aquí hay a veces una confusión de términos porque podemos hablar de absorbida como la disipada, pero también podemos hablar de absorbida como la energía que no es reflejada, como les voy a hablar un poco más adelante. En este caso voy a hablar de energía disipada y la energía absorbida la voy a entender como la suma de la disipada y la transmitida. Cuando tenemos dos espacios y tenemos una fuente de ruido, esa fuente de ruido o de sonido genera unas ondas que se van a reflejar en un espacio y se van a transmitir al otro espacio. En el control de ruido podríamos querer únicamente disminuir la cantidad de ondas reflejadas acá y entonces podríamos simplemente utilizar un material que dejara pasar todo el sonido al otro lado. Entonces tendríamos un problema aquí en el segundo espacio. Por eso es que en cada uno de los espacios nos interesa estudiar un fenómeno diferente. En este caso, por ejemplo, donde está la fuente, queremos estudiar la absorción para que no haya tantos reflejos. Y en este caso, en la segunda habitación, queremos estudiar la transmisión para que no todo el ruido que se genera acá se vea en este espacio. Entonces, esos dos fenómenos, absorción y transmisión, son los que vamos a estudiar dentro de los materiales. Son dos propiedades del material. La absorción la estudiamos a través del coeficiente de absorción, que llamamos como alfa. Este coeficiente es la relación entre la energía absorbida por el material y la energía incidente en la superficie del material. Estamos hablando de una propiedad que es superficial. Esta propiedad depende de la frecuencia. No tenemos el mismo coeficiente de absorción en frecuencias altas o en frecuencias bajas y siempre las frecuencias bajas son más difíciles de aislar. Esto sucede porque en las frecuencias bajas la longitud de onda, el tamaño de la onda es mayor y el tamaño de nuestro material va a ser siempre el mismo. Eso va a hacer que sea más difícil aislar las ondas que son más largas. El coeficiente de absorción lo vamos a calcular como la razón entre la energía absorbida y la energía incidente y siempre va a ser un número entre 0 y 1, siendo que 1 es una absorción perfecta, no existe nada de reflexión en el material y 0 es que no está absorbiendo nada. Experimentalmente, el coeficiente de absorción lo podemos medir con un aparato que se llama tubo de impedancia. Esta es una de las formas que tenemos para medirlo, es la más común porque es la que nos va a permitir utilizar muestras más pequeñas. El tubo tiene un altoparlante, un lugar donde podemos colocar nuestra muestra y un lugar donde podemos colocar unos micrófonos con los que vamos a medir la onda. El altoparlante genera una onda que viaja a través del tubo, choca con el material y se devuelve. Como inmediatamente detrás de nuestra muestra vamos a colocar una pared rígida, esta pared nos va a garantizar que no va a haber una parte transmitida. Entonces, toda la energía incidente va a ser o disipada o reflejada. Y por eso vamos a llamar esa energía disipada como la energía absorbida. Como el tubo está completamente sellado, la onda que se va a generar acá es lo que llamamos una onda estacionaria. Es decir, esta onda no está viajando como vimos en el ejemplo anterior, sino que está quieta. Ella se vería, si se pudiera ver, se vería más o menos así. Y como sabemos la forma que debería tener la onda, podemos medir con los micrófonos la presión en dos posiciones diferentes y de esa manera podemos manipular esos cálculos para obtener el coeficiente de absorción experimental. Este método tiene algunos problemas o la precisión de la medida se va a ver influenciada por varios factores. Primero, la calidad y la homogeneidad de las muestras. Si la muestra es muy heterogénea, vamos a tener fenómenos como, por ejemplo, medir la misma muestra una vez, sacarla, volverla a poner y obtener una absorción diferente.
por la misma heterogeneidad de las muestras. Las condiciones ambientales durante la medición. La temperatura y la presión no afectan el coeficiente de absorción. Sin embargo, sí afectan la velocidad del sonido en el aire. Entonces vamos a tener que tener en cuenta esas condiciones para la medición experimental. La calidad del montaje. Necesitamos tener un equipo que esté completamente sellado, los micrófonos, que los cables no estén generando ruido, etc. Y el método de procesamiento de señales utilizados. Nosotros podemos generar, por ejemplo, aquí un ruido blanco que por su característica va a necesitar que hagamos una serie de medias para poder calcular el coeficiente de absorción, mientras que con otro tipo de señal de excitación, como por ejemplo una barredura exponencial, no vamos a necesitar tantas medias o ninguna media. Entonces necesitamos tener en cuenta todos esos factores para tener una buena precisión a la hora de medir el coeficiente de absorción. La transmisión la vamos a medir con otro coeficiente que llamamos el Sound Transmission Loss o STL. Esta es la cantidad de sonido en decibeles que está siendo aislado por el material, es decir, la cantidad de sonido que no pasa al otro lado. Existen algunas frecuencias de corte donde el STL tiende a cero y esto va a ser muy interesante para nuestros experimentos y para la caracterización de nuestros materiales. El STL lo vamos a calcular como 10 veces el logaritmo en base 10 del inverso del coeficiente de transmisión, siendo que ese coeficiente de transmisión es el análogo al coeficiente de absorción, la relación entre la energía transmitida y la energía incidente. Experimentalmente vamos a utilizar el mismo aparato, un tubo de impedancia, sin embargo, al final ya no vamos a tener un portamuestras, sino que vamos a tener una extensión del tubo con otros espacios para poder poner micrófonos. Entonces vamos a medir presiones antes y después de la muestra. Aquí tenemos el esquema donde vamos a generar con el altoparlante una onda que se refleja, una parte se transmite y aquí por el cambio de geometría al final del tubo vamos a tener una onda reflejada también. Entonces gracias a eso vamos a tener que utilizar aquí una terminación anecoica o aproximadamente anecoica que lo que va a buscar es evitar esta onda que se refleja por la terminación del tubo. Ya sabiendo eso, entonces vamos a medir, a ver cómo se comporta el primer material. La primera barrera acústica es un material compuesto utilizando argamasa y caucho de llantas descartadas. La argamasa es el pegamento que se usa para las baldosas o para los azulejos en los baños. Y el caucho de llantas descartadas es un material que es procesado, él es recogido, triturado y nosotros quisimos utilizarlo como agregado en la argamasa para estudiar qué pasaba acústicamente. Para el diseño del experimento escogimos dos variables. La primera era la granulometría, el tamaño del grano del caucho. Dos granulometrías fueron escogidas, una de 60 a 35 mesh, que era el grano más fino, y una de 35 a 18 mesh, que era el grano más grueso. La segunda variable era el porcentaje en masa de caucho que se iba a colocar dentro de la argamasa. Escogimos tres porcentajes, 10, 15 y 25%. Estos porcentajes fueron escogidos aleatoriamente. Se crearon nuestras 6 combinaciones y ya pudimos fabricar nuestras muestras que siempre fueron comparadas con una muestra de argamasa pura, sin caucho. Medimos el coeficiente de absorción de las muestras y obtuvimos lo siguiente. La línea azul es la argamasa pura, es la misma gráfica en ambos lados. Y aquí estamos comparando 60 mesh, grano más fino, y 35 mesh, grano más grueso. Encontramos que en ambos casos, con mayor porcentaje de caucho, teníamos mayor absorción.
y con menor porcentaje de caucho, menor absorción, que es la línea verde. También, además de este comportamiento atípico que tuvimos en esta muestra, observamos que en general las muestras con el grano más grueso tendían a absorber un poco más que las muestras con el grano más fino, por lo menos en el caso de 10 y 15%. Para entender ese comportamiento, entonces tuvimos que estudiar otros fenómenos de la muestra. Hicimos un análisis microestructural de las muestras con microscopía electrónica de barredura y descubrimos que dentro de la muestra, cuando agregábamos el caucho, se generaba una separación de fases, es decir, estábamos añadiendo una porosidad en la muestra. Y la porosidad lo que hacía era aumentar la absorción de sonido. Eh, También, al mismo tiempo de la microscopía electrónica de barredura, hicimos una microtomografía de rayos X. Es decir, vimos capa por capa una muestra muy pequeña de cada una de nuestras composiciones y también observamos que la argamasa pura tenía una porosidad menor que nuestras argamasas compuestas. Eso podía estar ayudando a que tuviéramos una mayor absorción. Cuando medimos la pérdida de transmisión, tuvimos unos resultados también interesantes, donde las muestras de 15% fueron las que resultaron tener mayor pérdida de transmisión, aunque todas estuvieron entre 10 y 40 decibeles. También observamos que la frecuencia de corte, donde la pérdida de transmisión es cercana a cero, está cerca de los 1000 Hz, exceptuando esta muestra de 10% de caucho y el grano más grueso de 35 mesh. Para entender cómo podíamos utilizar ese coeficiente de transmisión que calculamos, hicimos una simulación de un sistema de piso compuesto por porcelana, que iba a simular la baldosa, nuestra, nuestra muestra de argamasa y una placa de concreto, rodeados por aire en ambos lados. Para calcular teóricamente el transmission loss, necesitamos conocer el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, densidad y la velocidad del sonido en el fluido, que en este caso era el aire. Conocíamos esto teóricamente de la porcelana y del concreto y del aire, sin embargo faltaba calcularlo en nuestras muestras. Para obtener entonces el módulo de elasticidad hicimos un ensayo de compresión con varias muestras que creamos de nuevo para este fin. Y para obtener el coeficiente de Poisson hicimos un ensayo dinámico que nos permitió calcular el módulo de cizalladura y ya a través de esta ecuación podíamos calcular el coeficiente de Poisson. Obtuvimos estos resultados y ya pudimos simular entonces el Sound Transmission Loss de nuestro sistema de piso. Aquí obtuvimos un resultado bien interesante. Solo estábamos comparando la influencia de la granulometría en la transmisión de sonido y vimos que en amplitud era casi lo mismo. Sin embargo, podíamos controlar esa frecuencia de corte donde la transmisión de sonido tiende a cero. Entonces, si queríamos aislar más frecuencias bajas, necesitamos usar un grano más fino como agregado. Y si queremos aislar las frecuencias más altas, vamos a utilizar un grano más grueso. El siguiente material son placas de circuito electrónico descartadas. Pero entonces, para entender cómo podemos utilizar este material como aislante de ruido, necesitamos volver otra vez a la transmisión de la onda acústica. Aquí tenemos entonces otra vez nuestras partículas oscilando. Aquí podemos ver que ellas no se están desplazando, simplemente están oscilando y que la onda está viajando perfectamente. Sin embargo, en la realidad esto no sucede así.
Si vamos a analizar esta parte donde la partícula está en contacto con la pared, imaginando que esto es un tubo, con la pared del tubo, la partícula que está aquí pegada no va a estar oscilando a la misma velocidad que la partícula que está en el medio. Aquí va a ocurrir algo que nosotros llamamos pérdida viscosa, que se debe a la fricción de la partícula con la pared del tubo. Así como tenemos esa pérdida viscosa, también vamos a tener una pérdida térmica y es por eso que la porosidad es tan importante a la hora de hablar de absorción, porque es ese poro el que va a crear esa disipación del sonido gracias a esas pérdidas. Entonces, si a ese tubo donde está viajando la onda le agregamos un cambio de sección, vamos a tener una pérdida por cambio de sección como la que les comentaba a la hora de medir transmission loss. Y si además adicionamos una terminación rígida, vamos a tener un elemento que nosotros llamamos resonador de Helmholtz, que consiste en un cuello delgado y una cavidad de aire. Esta cavidad nos va a generar una pérdida y va a generar que se aumente la absorción de sonido. Entonces, si nosotros colocamos varios de estos elementos uno encima del otro, vamos a tener algo así. Un panel perforado, una cavidad de aire y una pared rígida al final, donde si analizamos unos cortes pequeños, vamos a tener exactamente la misma geometría anterior con dos cambios de sección y vamos a tener un montón de resonadores de Helmholtz. Por eso es que es interesante estudiar un material como las placas de circuitos electrónicos. Existen unas placas que vienen por defecto ya perforadas y con unos caminos ya establecidos, que ellas son para hacer ensayos. Esas placas son utilizadas y descartadas, ahí acaba su vida útil. Nosotros queremos aprovechar esas placas ya que tienen un patrón de perforación regular y las podemos simular como si fueran resonadores de Helmholtz. Entonces hicimos 4 configuraciones para usar esas placas. La primera es placa perforada, aire, pared rígida. La segunda con 2 placas perforadas separadas por aire. La tercera ya en lugar de aire colocando un material poroso, una espuma acústica. Y finalmente una espuma y una cavidad de aire. Construimos todas las muestras y agregamos una variable más. Existen dos materiales comúnmente utilizados para la fabricación de circuitos impresos. La fibra de vidrio, que es este verde, y la fenolite, que es este café. Entonces queríamos también ver el efecto del material, ya que en la teoría solo se habla del efecto de la geometría. Hicimos las mediciones, aunque medimos todas las configuraciones, este es un proceso que está aconteciendo en este momento y aún no hemos procesado todos los resultados. Sin embargo, la primera configuración, que es panel perforado, cavidad de aire y pared rígida, ya tiene sus primeros resultados y la comparamos con un modelo teórico que es esta línea azul. Entonces vemos que el comportamiento sigue un patrón, tenemos una frecuencia máxima cerca de 2000 Hz en ambos casos, tanto en fenolite como en fibra de vidrio. Sin embargo, sí tuvimos una diferencia en la amplitud dependiendo del material, lo que nos lleva a pensar que tal vez sí haya una diferencia dependiendo del material. A partir de aquí, entonces, tenemos que estudiar las propiedades del material relacionadas con la absorción, porque seguramente hay algo acá que no estamos analizando, y proponer un modelo o una corrección de este modelo que ya existe que se ajuste con los resultados experimentales. Finalmente, entonces, podemos ver que conociendo las características de cada material, diferentes materiales descartados pueden ser usados como barreras acústicas y así los podemos reaprovechar. La preparación de argamasas con agregado de caucho descartado representa un potencial uso como aislante acústico en construcciones, ya que son lugares que tienen
un largo ciclo de vida y podemos reaprovechar esos materiales para usarlos en esas condiciones. El uso de placas de circuito impreso como aislante acústico es atractivo ya que requieren poco para su ensamble. No es como en el caso del caucho que tiene que ser procesado y tiene que ser triturado, sino que simplemente necesitamos quitar los componentes electrónicos y ya podemos usar la placa como aislante. Y además ellas ya demostraron un buen desempeño como absorbedores. Y finalmente puede existir una influencia en el tipo de material usado en los paneles perforados y no únicamente depende de la geometría, es decir, del diámetro de la perforación y del espacio entre la placa y la pared rígida. Eso es todo, muchas gracias por su atención y quedo atenta a preguntas.